Muchos desconocen que la Biblia hace numerosas menciones al origen y la historia del pueblo iraní. El territorio que hoy conocemos como Irán era, en tiempos antiguos, denominado Persia, y en una era aún más remota, se le conocía como Elam. Este antiguo territorio aparece repetidamente en los relatos del Antiguo Testamento, desde los primeros capítulos de Génesis. La presencia de Irán en las Escrituras no es un tema superficial, sino que se extiende a lo largo de diferentes momentos clave de la historia bíblica. Desde los inicios de la humanidad hasta la formación de grandes imperios, Irán, bajo diversos nombres, tuvo interacciones directas con los pueblos de Israel. Es crucial comprender cómo estas naciones se relacionaron, ya que estas interacciones juegan un papel importante en los eventos narrados en la Biblia. La forma en que los iraníes antiguos se conectaron con los israelitas proporciona contexto para muchas de las historias y profecías descritas en las Escrituras. Hoy, vamos a explorar cómo se desarrolló esta historia y qué relevancia podría tener en las profecías que nos hablan sobre el futuro. Comencemos esta historia en la Edad del Bronce y sigamos hasta llegar al dominio persa, cubriendo el periodo durante y después del exilio babilónico. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 22, la región de Elam es mencionada como uno de los primeros reinos que surgieron después del gran diluvio. Elam estaba situada al este del río Tigris, en una zona que hoy forma parte del suroeste de Irán. Esta ubicación estratégica hizo de Elam un centro de gran importancia cultural y política en la antigüedad, con una influencia notable que se extendía hasta Mesopotamia. A lo largo de la historia, Elam jugó un rol complejo. A veces fue un adversario de grandes imperios de la región, como los babilonios y los asirios, y en otras ocasiones se alió con estas potencias. Aunque las relaciones entre Elam y las tribus de Israel no están descritas de forma extensiva en los textos bíblicos, sabemos que los elamitas fueron contemporáneos de los patriarcas y jueces de Israel. Su presencia en la Biblia generalmente aparece en el contexto de batallas y formaban parte de los grandes imperios que tuvieron un impacto significativo en la historia de Israel, tanto como enemigos como aliados de momentos cruciales en la narrativa bíblica. A medida que avanzamos en esta historia, descubrimos que el fortalecimiento de los pueblos en el noroeste, de lo que hoy conocemos como Irán, ocurrió con la ascensión del Imperio Medo, tal como nos relata el historiador Heródoto. Este proceso se dio a finales del siglo VI a.C., en una época clave para la formación de nuevas estructuras políticas. Durante este período, por primera vez, las diversas tribus de la región se unieron bajo una sola nación, lideradas por Deos de dioses, una figura casi mítica, frecuentemente considerada el fundador de la dinastía y del Imperio Medo. Cuando Deos alcanzó el poder, su principal objetivo fue consolidar las tribus medas que previamente eran independientes y estaban dispersas por la región. A través de una serie de reformas administrativas y jurídicas, Deos estableció un conjunto de leyes y una estructura de gobierno centralizada. Estos cambios fueron fundamentales para crear una identidad común entre las tribus, sentando las bases para un Estado medo más unido y fuerte. Esta unificación política no solo fortaleció a la región internamente, sino que también preparó el terreno para futuras expansiones territoriales bajo los reinados de sucesores como Ciaxares y Astiages, quienes continuaron con la expansión del poder medo en el escenario mundial. Antes de continuar con el desarrollo de esta historia, es fundamental hablar sobre el Imperio Asirio, que en aquella época era la potencia dominante de la región. Este imperio es citado con frecuencia en el Antiguo Testamento, especialmente como una fuerza punitiva enviada por Dios para castigar a Israel y otras naciones. Los asirios destacaron por su impresionante capacidad militar y administrativa, lo que les permitió expandir su territorio desde el corazón de Asiria hasta Egipto. Durante su apogeo, las relaciones con Israel fueron extremadamente hostiles, con una serie de campañas militares que no solo devastaron el reino de Israel, sino que también resultaron en deportaciones masivas y en un intento de borrar la identidad israelita. Fue precisamente durante el dominio asirio que el reino del norte de Israel cayó, lo que provocó el exilio de las 10 tribus del norte. Además de su influencia sobre Israel, los asirios avanzaron hacia la meseta iraní, lo que afectó los territorios de los medos, los cuales fueron sometidos temporalmente a su poder. Sin embargo, al final del siglo VI a.C., el imperio asirio comenzó a enfrentar su inevitable declive.
debido a una serie de problemas internos, como luchas de poder, una administración debilitada y la resistencia cada vez mayor de los pueblos que habían subyugado. A medida que el poder asirio se desmoronaba, los medos, bajo el liderazgo de Ciaxares, comenzaron a fortalecerse, aprovechando la debilidad de los asirios para expandir sus dominios y aumentar su influencia en la región. Con el paso del tiempo, los medos formaron una poderosa alianza con los babilonios, liderados por Nabopolassar, con el objetivo común de acabar con el largo dominio asirio en la región. Esta colaboración estratégica no se limitó solo a los medos y babilonios, sino que también incluyó a otros grupos iraníes, como los citas y los serios, que compartían el mismo interés en derrocar a los asirios y estaban dispuestos a unirse en esa causa. Los citas y los serios, conocidos por su destreza en la caballería y sus tácticas de guerrilla, aportaron una fuerza militar considerable a la alianza. La lucha contra el imperio asirio estuvo marcada por una serie de batallas intensas y largos asedios, donde las fuerzas aliadas desafiaron la fortaleza de los asirios. En el año 612 a.C., la alianza alcanzó un hito importante con el asedio y la destrucción de Nínive, la imponente capital asiria. Este acontecimiento, predicho por el profeta Isaías como un juicio divino sobre los asirios, marcó el fin de Nínive y fue un punto de inflexión en la historia, señalando el comienzo de la caída del imperio asirio. Con el colapso de esta potencia, se abrió un vacío de poder en la región, permitiendo que nuevas fuerzas emergieran, entre ellas el imperio medo-persa, que aprovecharía esta oportunidad para expandirse y consolidarse como una nueva potencia dominante. Los medos lograron establecer su dominio sobre gran parte de Irán y regiones cercanas, mientras que Nabopolassar, junto a su hijo Nabucodonosor II, fundaron el imperio neobabilónico, consolidándose como una de las potencias más relevantes de Mesopotamia. Este ascenso tanto de los medos como de los babilonios significó un cambio significativo en el equilibrio de poder en la región, lo que tuvo un impacto directo en la política y el entorno en el que vivía el pueblo judío. A lo largo de la historia bíblica, resulta esencial abordar la figura del imperio neobabilónico, particularmente a través de las profecías del profeta Isaías, quien había anunciado que los medos serían utilizados por Dios para destruir Babilonia. Uno de los momentos más destacados de este imperio es el reinado de Nabucodonosor II, famoso por la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C., un evento registrado en diversos textos históricos y proféticos del Antiguo Testamento. La caída de Jerusalén significó la destrucción del Templo de Salomón y el exilio del pueblo judío, un episodio que no solo tuvo consecuencias políticas, sino también profundas implicaciones teológicas y culturales para el pueblo de Judá, las cuales están detalladamente descritas en el libro de Daniel. Nabucodonosor II implementó una política de deportación y asimilación cultural, con el objetivo de no solo castigar a Judá, sino también de integrar a los judíos en su vasto imperio, reduciendo así cualquier posible resistencia futura. De este modo, la conquista de Judá por parte de Babilonia no fue solo un acto militar, sino una estrategia para reestructurar geopolítica y culturalmente el imperio. Durante este periodo, los pueblos iraníes atravesaron una fase de cambios significativos, mientras los babilonios concentraban sus esfuerzos en consolidar su dominio y en llevar a cabo sus campañas militares. Los medos seguían fortaleciéndose, preparando el terreno para una futura alianza con los persas, inicialmente bajo el liderazgo de Ciaxares y más tarde bajo Astiages. Los medos comenzaron a formar un estado sólido, que eventualmente jugaría un papel clave en la política regional, creando las bases para lo que más tarde sería el gran imperio aqueménida, bajo el mando de Ciro el Grande. Este imperio, al final, absorbió tanto a Media como a Babilonia, transformándose en una de las potencias más grandes de la historia. El surgimiento del imperio aqueménida está estrechamente relacionado con la ascensión de Ciro el Grande, quien lideró una revuelta persa contra los medos que resultó en la sumisión del último rey medo. Ciro provenía de una familia de la legendaria dinastía aqueménida y se destacó tanto por su habilidad en la diplomacia como en la guerra, cualidades que le permitieron expandir rápidamente su dominio. Uno de los momentos más célebres de su reinado fue la toma de Babilonia en el año 539 a.C., cuando su ejército capturó la ciudad casi sin resistencia, tras un breve asedio.
La manera pacífica en que Ciro tomó Babilonia no solo fue una estrategia militar efectiva, sino también una jugada política sumamente inteligente, ya que se presentó ante los babilonios como un liberador, no como un conquistador. Esta acción le permitió ganarse el respeto de la población local, quienes lo vieron como alguien que venía a liberarles de la opresión, en lugar de un invasor. Además, Ciro implementó políticas inclusivas que se destacaron por su naturaleza humanitaria, permitiendo que los pueblos exiliados, entre ellos los judíos, regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Esta decisión no solo consolidó la lealtad de las poblaciones conquistadas, sino que también contribuyó a estabilizar y unificar su vasto imperio. Ciro se hizo famoso por su política de tolerancia, que se basaba en el respeto por las culturas y religiones de los pueblos conquistados. Esta actitud fue innovadora para la época, marcando una gran diferencia con las prácticas de otros imperios que tendían a imponer su cultura y religión de manera autoritaria. La llegada al poder de Ciro el Grande y la expansión del imperio persa marcaron momentos decisivos en la historia relatada en la Biblia, especialmente en lo que respecta al pueblo de Judá. En el libro del profeta Isaías, Ciro es descrito como el ungido de Dios, una figura crucial para cumplir con las promesas divinas. Este término, comúnmente reservado para los líderes israelitas, es utilizado aquí para referirse a un rey extranjero, lo que amplía el concepto de mesianismo y nos da una visión más global del plan divino. En el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto que permitió a los judíos exiliados regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén, un evento que está registrado en el libro de Esdras. Este decreto no solo significó el regreso físico de los judíos a su hogar, sino también el retorno de la identidad religiosa y cultural del pueblo, que había sido profundamente afectada durante el exilio. La descripción de Ciro como ungido por Dios demuestra que el plan divino para la salvación es más amplio y abarca todas las naciones y pueblos, no solo a Israel. La liberación de los judíos por un rey persa resalta la idea de que Dios trabaja a través de todas las naciones y líderes, independientemente de su origen, para llevar a cabo su voluntad. El permiso para reconstruir el templo en Jerusalén bajo el dominio del Imperio Aqueménida no solo restauró la identidad del pueblo judío, sino que también consolidó la alianza entre Dios y su pueblo, reafirmando la lealtad y la continuidad de las promesas divinas. Mientras tanto, Judá atravesaba un proceso de restauración, y el imperio persa continuaba expandiendo y consolidando su poder. En su apogeo, el imperio aqueménida se convirtió en el imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces, controlando más del 40% de la población mundial. Tras la muerte de Ciro el Grande y un breve reinado de su hijo Cambises II, Darío I asumió el trono en el año 522 a.C., después de sofocar varias revueltas que amenazaban la estabilidad del imperio. Darío es recordado principalmente por su notable habilidad para la gestión administrativa. Dividió el imperio en varias provincias, cada una bajo la supervisión de un gobernador que él mismo nombraba. Esta nueva estructura administrativa aumentó significativamente la eficiencia del gobierno y mejoró el control sobre los vastos territorios que componían el imperio. Además, Darío estandarizó el sistema de impuestos, lo que facilitó la recaudación y contribuyó a la estabilidad económica del imperio. También invirtió en la construcción de infraestructuras clave, como el famoso Camino Real, una red de carreteras que facilitaba la comunicación y el comercio a lo largo de todo el imperio. Durante su reinado, Darío I expandió aún más sus dominios, incorporando partes de la India, Tracia y el valle del río Indo. Este periodo de expansión y consolidación coincidió con las profecías de los profetas Ageo y Zacarías, quienes guiaron espiritualmente al pueblo de Judá, y con la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén, liderada por Zorobabel. Este acto de restauración fue fundamental para la renovación de la identidad religiosa del pueblo judío y se convirtió en un hito en su historia. Tras el reinado de Darío I, su hijo Jerjes I asumió el trono, conocido en la Biblia como el rey Asuero. En el libro de Esther se nos ofrece una visión más detallada de la corte persa y se describe un periodo en el que los judíos estuvieron amenazados de exterminio por Amán, un alto oficial del rey Asuero. En este contexto, una joven judía exiliada, llamada Hadasa, pero conocida por su nombre persa, Esther,
ascendió inesperadamente al trono como reina de Persia y desempeñó un papel crucial en la salvación de su pueblo. Con gran valentía y astucia, Ester descubrió la conspiración de Amán para aniquilar a los judíos y expuso este complot al rey, lo que resultó en la ejecución de Amán y la promoción de su primo Mardoqueo a una posición de gran influencia en la corte del imperio aqueménida. La historia de Ester no solo ilustra cómo los judíos fueron integrados en la sociedad persa, sino que también resalta la providencia divina, mostrando cómo Dios coloca a ciertas personas en posiciones estratégicas para cumplir con sus planes. Este relato destaca el tema de la intervención divina en los asuntos humanos y cómo, a través de circunstancias aparentemente fortuitas, Dios puede guiar a su pueblo hacia la protección y el éxito. Más tarde, con la llegada de Artajerjes I, hijo de Jerjes, al trono, se produjeron nuevos desarrollos significativos en la historia de los judíos bajo el imperio persa, continuando la influencia de la familia real persa sobre el destino del pueblo de Judá. La historia judía en el periodo postexílico está marcada por las figuras de Esdras y Nehemías. Esdras, sacerdote y experto en la escritura sagrada, lideró el segundo grupo de judíos que regresaron a Jerusalén con el apoyo del rey Artajerjes I. Su misión fue revitalizar la ley mosaica y reorganizar la comunidad judía, que había perdido gran parte de su contacto con las tradiciones religiosas tras el largo exilio. El libro de Esdras describe cómo trabajó para restaurar la vida religiosa y cultural del pueblo, poniendo especial énfasis en la Torá como el fundamento de la identidad y las prácticas judías. Gracias a su liderazgo, se restablecieron las normas que habían definido al pueblo judío, asegurando que su fe se mantuviera intacta. Por otro lado, Nehemías, quien comenzó como un servidor de confianza del rey Artajerjes I, fue nombrado gobernador de Judá. Es particularmente recordado por liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, un proyecto que simbolizaba la recuperación de la dignidad y seguridad de la ciudad después de su destrucción durante el exilio. Esta reconstrucción de las murallas de Jerusalén no solo era una cuestión de fortificación, sino también un acto de restauración del honor y la independencia del pueblo judío. Durante esta época, el apoyo otorgado por Artajerjes II a los proyectos de Esdras y Nehemías muestra cómo el gobierno persa administraba sus territorios conquistados, permitiendo cierta autonomía a las comunidades locales, como la de Judá, mientras mantenía un control centralizado sobre la región. Este enfoque permitió que los judíos pudieran reestructurar su vida religiosa y política bajo la supervisión del imperio persa. El imperio persa finalmente cedió ante las conquistas de Alejandro el Grande, quien en el año 331 a.C. derribó el imperio persa y estableció su propio dominio, que se extendía por vastas regiones. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, lo que dio origen a tres grandes reinos helenísticos: el reino tolemaico en Egipto, el reino seleucida en Asia Menor y el reino Antígona en Macedonia y Grecia. La región que hoy conocemos como Irán quedó bajo el dominio del imperio seleucida, un imperio que controlaba una amplia zona que abarcaba gran parte del Oriente Próximo. La administración seleucida en este territorio trató de implementar un proceso de helenización que consistía en la construcción de ciudades al estilo griego, la promoción de costumbres y la imposición de las religiones y culturas griegas. Sin embargo, esta política encontró una fuerte resistencia por parte de las poblaciones locales, que querían preservar sus tradiciones religiosas y culturales. Esta resistencia generó constantes desafíos para los seleucidas, tanto internamente como en sus relaciones con otros reinos helenísticos como el Ptolemaico y el reino Antígona. Además, las tensiones culturales y políticas llevaron a revueltas significativas como la de los macabeos en Judea, que se rebelaron contra la imposición de la cultura helénica y las políticas religiosas forzadas por los griegos. Estos conflictos contribuyeron a la inestabilidad en la región, mientras las poblaciones locales luchaban por mantener su identidad en medio de la expansión de la influencia griega. Ya en el siglo I a.C., los partos, un pueblo de origen iraní, aprovecharon la creciente insatisfacción con los seleucidas para fundar su propio imperio. Así, el imperio parto emergió como una potencia significativa en la región de Irán. Los partos eran conocidos por su formidable caballería pesada y su destreza en arquería, lo que les permitió resistir tanto a los romanos como a los seleucidas. Durante su dominio,
los partos preservaron muchas de las tradiciones culturales y religiosas del antiguo Irán, adoptando el zoroastrismo como la religión oficial del imperio. Este cambio reforzó la identidad cultural iraní, y el zoroastrismo, que había sido la religión más influyente y duradera en la antigua Persia, enseñaba que cada individuo tiene la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal, decisiones que, a su vez, influyen en su destino final. La religión zoroástrica también subrayaba la importancia de los rituales de purificación y las ofrendas sacrificiales, valores que fueron profundamente reflejados en las leyes y las prácticas del imperio parto. Además, enfatizaba el orden moral y la justicia social, principios que se manifestaban en la manera en que los partos gobernaban. La influencia de esta religión no solo formaba la base de la vida espiritual, sino que también moldeaba la estructura política y legal del imperio, dejando una huella duradera en la historia de la región. Tras la caída del imperio parto, los sasánidas establecieron su imperio en el año 224 después de Cristo, derrocando al último rey parto. Los sasánidas revitalizaron la cultura y las tradiciones persas, trayendo de vuelta y reforzando muchos de los elementos que caracterizaban al antiguo imperio aqueménida. Bajo su gobierno, Irán experimentó un renacimiento cultural que incluyó la restauración de los símbolos de poder persa, el fortalecimiento del zoroastrismo como religión estatal y la construcción de una infraestructura impresionante de carreteras y ciudades. Los sasánidas se convirtieron en grandes rivales del Imperio Romano y más tarde del Imperio Bizantino, destacándose por su organización administrativa eficiente y su capacidad para defenderse de invasiones externas. Sin embargo, a comienzos del siglo VI después de Cristo, los árabes invadieron Irán, aprovechando la creciente debilidad del imperio sasánida. Esta invasión marcó el comienzo del dominio islámico en la región. La transición al Islam, sin embargo, no fue inmediata. Fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de varias generaciones. Inicialmente, el zoroastrismo siguió siendo tolerado, pero con el paso del tiempo comenzó a perder terreno frente al avance del Islam, a medida que muchos iraníes se sintieron atraídos por los beneficios sociales, económicos y la nueva estructura de poder que ofrecía la religión islámica. Eventualmente, el Islam se consolidó como la religión dominante en Irán, transformando profundamente la identidad cultural y religiosa del país y estableciendo las bases para el Irán moderno. Así, se hace evidente que las historias de Irán e Israel tienen múltiples puntos de contacto a lo largo de la historia. Pero, ¿qué más puede suceder entre estas dos naciones según la Biblia? En ciertos grupos del cristianismo, particularmente aquellos que siguen una visión futurista de la escatología bíblica, Irán, heredero de la antigua Persia, es frecuentemente mencionado en discusiones sobre profecías que involucran a Israel. Estas interpretaciones se basan en pasajes bíblicos que, según muchos, predicen eventos futuros entre estas naciones. Un ejemplo clave se encuentra en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que hablan sobre una gran batalla liderada por Gog de Magog, con una coalición de naciones contra Israel, mencionando explícitamente a Persia como parte de esa coalición. No obstante, los detalles sobre quién sería Magog y el significado de los símbolos en estas profecías son temas de intenso debate entre expertos y teólogos. Algunos estudiosos que adoptan una visión futurista de las profecías bíblicas creen que las menciones a Persia indican que el Irán moderno tendrá un papel crucial en futuros conflictos con Israel. Esta interpretación está influenciada por el escenario político actual, en el que las tensiones entre Israel e Irán son un tema frecuente en las noticias, y donde Irán es visto como uno de los principales adversarios de Israel en el Medio Oriente. Además, esta discusión también resalta pasajes del libro de Daniel, especialmente aquellos que hablan sobre las visiones de los 4 imperios mundiales y la futura llegada del reino de Dios. En Daniel 8, por ejemplo, se describe un enfrentamiento entre un carnero con 2 cuernos, que simboliza a los reyes de Media y Persia, y un macho cabrío, que representa al rey de Grecia. Algunas interpretaciones modernas de estas visiones las vinculan con eventos actuales o futuros, sugiriendo que representan principios o fuerzas que todavía están en acción hoy. Muchos creen que las referencias bíblicas a Persia, Media y otras naciones antiguas tienen paralelismos con las dinámicas políticas y geopolíticas actuales, especialmente con las tensiones entre Irán e Israel. Para algunos, estas profecías se interpretan como predicciones de un conflicto futuro,
o incluso como parte de una lucha más amplia entre fuerzas del bien y del mal, con importantes implicaciones teológicas y espirituales. Al reflexionar sobre la relevancia de estas visiones en el contexto moderno, algunos estudiosos sugieren que las lecciones contenidas en la Biblia aún resuenan en los eventos que estamos viviendo hoy en día. Ahora, es tu turno. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías el origen y la historia de los pueblos iraníes en la Biblia. ¿Te ha sorprendido alguna de las conexiones que hemos explorado hoy? Y si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Nos encantaría saber tu opinión, así que asegúrate de dejar un comentario y compartir con nosotros lo que piensas. Seguiremos explorando juntos estos fascinantes temas y profundizando en las historias que han marcado la historia de la humanidad. Te esperamos en el próximo video.